Buen día, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que son los fluidos newtonianos y los no newtonianos y cómo estos se comportan. Pero antes de adentrarnos en el tema, me gustaría definir un poco lo que es un fluido en sí. Un fluido bien puede definirse como toda la materia, la cual está compuesta por moléculas que se atraen entre sí, pero a la vez tienen una atracción débil, lo que sabemos que les permite a muchos de los fluidos adaptar la forma de un recipiente. Y un fluido bien se sabe que tiene la capacidad de fluir en una superficie o deslizarse bien. Se sabe que estos están divididos en dos partes, los cuales son los fluidos líquidos y los fluidos gaseosos. Pero ¿cuál es la diferencia de estos? La diferencia de estos es de que el fluido gaseoso muchas veces es compresible, mientras el líquido no lo es. Y para esto quería hacer un ejemplo, aunque me va a costar un poquito. Bueno, y con ayuda del medio brazo podemos observar en la jeringa, y creo que me voy a acercar un poco, podemos observar en la jeringa que si yo ingreso un poco de aire y cierro el agujero y luego comprimo, este aire sí se va a comprimir. Esto es lo que podemos identificar como un fluido gaseoso compresible. Mientras que si yo en la misma jeringa le saco el aire, ingreso un poco de agua. Varias técnicas, una mano no es suficiente. Y vuelvo a tapar el agujero e intento comprimir. Esta no se comprime. Bien se sabe que los fluidos cuentan con ciertas características. ¿Y cuáles son estas? Bueno, la primera es la siguiente. Es de que estos poseen la capacidad de cambio. Bien podemos seguir, voy a seguir con mi ejemplo del agua. Observar que en estos, la capacidad de cambio, estos poseen la capacidad de cambiar sin ninguna fuerza restitutiva. Bien pueden observar ahí que yo al mover el agua, estos van cambiando y adaptándose a las condiciones que yo le estoy dando al vaso. Al igual que en la miel, en el caso de la miel, esto se va moviendo sin que yo ejerza alguna fuerza sobre ella. A diferencia de lo que son los sólidos, que bien voy a dar el ejemplo de la jeringa que utilicé anteriormente. Los sólidos, si yo ejerzo alguna fuerza, estos no van a tener ningún cambio en su forma. Si yo ejerzo o lo muevo, no va a tener ningún cambio en su forma. Sin embargo, si yo ejerzo una fuerza mayor, es probable que este pueda tender o llegar a quebrarse o a rajarse, dependiendo, aunque yo no tengo mucha fuerza como para quebrar esto con una mano. Pero la otra característica es la dispersión molecular. Y esta la voy a estar mostrando en la siguiente imagen. Bien se puede observar en esta imagen cómo es la dispersión molecular entre los sólidos, que esta es bastante escasa, ya que los sólidos suelen estar bastante juntos. En cambio, en el líquido estos suelen contar con una dispersión, y al igual que en el gas, que estos tienen una dispersión mucho mayor. Y la otra característica en sí es la densidad. Bien se sabe que esta puede tener una mayor o menor densidad en función a la cantidad de materia que se esté usando y el volumen de dicho fluido. Por eso la ecuación para calcular la densidad es la siguiente, en donde se tiene masa partido volumen. La otra característica es la viscosidad. Bien se sabe que la viscosidad de un fluido es la medida que éste tiene como resistencia a lo que es la deformación cortante, que vamos a ver en esta imagen. Y la deformación cortante es angular. Esto proporciona una manera de cuantificar si un fluido es espeso o es ralo, digámoslo así. En donde también podemos
identificar en el agua que estos tienen la viscosidad de este es casi nula, ya que es bastante rala. A diferencia de la miel, este suele ser un tanto mayor espeso a lo que es igual que la quechua. Se ve allí que no toma la forma de bueno, para calcular lo que es en sí la viscosidad, se sabe que se tiene la viscosidad, la fórmula es la siguiente. Se sabe que se tiene la viscosidad dinámica o absoluta partido la densidad del fluido. La siguiente característica es el volumen. El volumen en sí es el espacio que ocupa un fluido según los siguientes factores, que pueden ser altura, el ancho y el largo de uno mismo. Para calcular el volumen específico se usa la siguiente fórmula, en donde tenemos lo que es el volumen partido la masa, o también 1 partido la densidad. Bueno, ya adentrándonos a los tipos de fluidos que tenemos 4 tipos de fluidos, los cuales son los tipos de fluidos reales, los cuales se sabe que tienen una viscosidad y suelen ser compresibles. Los fluidos newtonianos, los cuales poseen una viscosidad que es constante, y estos fluidos dependen más que todo a los cambios de temperatura que se les apliquen. Y podemos ver el claro ejemplo de lo que es en el agua, que cómo es que esta va cambiando según su temperatura. A una temperatura caliente, esta se evapora, y a una temperatura fría, esta suele convertirse hasta en un sólido que podemos observar en un hielo. También tenemos lo que son los fluidos no newtonianos, que estos en sí no poseen viscosidad y son aquellos a los cuales dependen en sí a la fuerza a la cual se les esté aplicando. Y en este caso yo tengo el ejemplo de lo que es un fluido no newtoniano hecho con maicena, y este es el que voy a estar mostrando al finalizar el video. Los fluidos no newtonianos muchas veces tienen un intermedio, como vamos a poder observar en este, que tiene un intermedio en lo que es un sólido y un líquido, porque bien sabemos que esto se rompe. O sea, cuando yo lo mejor, cuando yo lo extraigo, bueno, no puedo tocar el teléfono en este momento, pero cuando yo lo extraigo, este suele romperse, o bien podemos ver, lo voy a acercar un poquito más, podemos ver cómo yo presiono y luego se va tornando. Bueno, ya vemos en este ejemplo que me costó un montón ver cómo lo enseñaba pero vemos que si le aplicamos una fuerza, este se mantiene sólido, y podemos ver hasta cómo es como que se rompiera. Pero si le dejamos sin aplicar la fuerza, se comporta como un líquido. Y si yo agarro una partícula, se ve cómo es que al dejar de ejercer la fuerza, este se vuelve a comportar como un líquido. Sólido, líquido. Y excelente. Bueno, y por último, el otro tipo de fluido que tenemos son los superfluidos. Generalmente se caracterizan porque tienen la capacidad de fluir con la menor cantidad de fuerza aplicada, y también no suelen contar con ningún tipo de resistencia o fricción. Bueno, y adentrándonos en este experimento, lo que es un fluido newtoniano, ¿cómo se dio o cómo se descubrió eso? Bueno, también se sabe que los primeros estudios sobre los fluidos newtonianos se retomaron por el científico Isaac Newton, y este también fue pionero de lo que es la
viscosidad y formuló también lo que es la ley de viscosidad de Newton. También este nos dio uno de los ejemplos conocidos como no newtonianos, como la mezcla de la maicena y agua, la cual elaboramos para evaluar este comportamiento y observar cómo es que esta mezcla cuando se agita en sí o se aplica alguna presión sobre ella, exhibe distintas propiedades, tanto de un líquido como un sólido. Este también se le conoce como efecto de la maicena o efecto cornstarch en inglés. Y a medida que se fue avanzando la investigación, descubrieron que habían distintos tipos de fluidos. No solamente existía lo que era el fluido newtoniano, ya que estos también hicieron distintos experimentos y pudieron ver que dependiendo los materiales, volúmenes, circunstancias en los que los fluidos eran expuestos, cambiaban su tipo. La mayoría de fluidos no newtonianos, como bien podemos ver, se utilizan mayormente para las industrias alimenticias. Y muchas veces también las podemos ver en el caso de lo que son las medicinas, la ingeniería y fabricación de otros productos, en donde se tienen propiedades ajustables. En lo que son los fluidos newtonianos también contamos con una serie de clasificación para estos, en donde podemos ver la relación que tienen entre el esfuerzo o el corte, la fuerza cortante que se tiene aplicada en el flujo, la rapidez de estos, la deformación que se tiene al resultado del mismo esfuerzo que es el cortante. Bueno, y también sabemos que para la clasificación de lo que son los fluidos newtonianos se hace una clasificación dependiendo la relación que tengan entre lo que es el esfuerzo constante aplicado al flujo y a la rapidez de la deformación que tengan como resultado del mismo esfuerzo. Bueno, y a continuación me gustaría que continuáramos observando lo que es en sí el comportamiento de los fluidos no newtonianos, ya que son bastante comunes en nuestra casa, en nuestro uso diario, como podemos observar, pero muchas veces no tenemos la noción de estos. Y el ejemplo de la maicena con el efecto de maicena es bastante interesante, divertido y raro a su vez, por lo que quiero que sigan observando cómo es que este se lleva a cabo y puedan divertirse al final del video.
sutiles y sin aplicar fuerza hacen que el fluido se comporte como un líquido. Pero, ¿qué pasa si lo hacemos con fuerza? Si aplicamos una fuerza sobre este, podemos observar cómo inclusive la maicena con el agua se va hasta rompiendo. Y luego de ello, al estar sin la fuerza ejercida, se vuelve al estado de líquido.